siento tu paz. Bienaventurado es aquel que confía solo en ti. Tienes un plan y se cumplirá, mi Dios de poder. Es tiempo de fe, en la noche marchar, caminar hacia el mar, porque tú, mi Dios de poder, camino abrirás. No hay que retroceder, de al gigante escuchar, al arroyo iré, a la piedra lanzar, porque tú, mi Dios de poder, otra vez librarás. Tienes un plan y se cumplirá. Mientras te espero, te voy a adorar. 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 Mientras
siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en
ver. Amén, hermano, le vamos a invitar que se pongan en pie. Yo sé que estamos como que mirando, ¿verdad? El Ministerio Nova Actis, y eso nos causa como, ¿verdad? Que queremos estar pendientes, pero es hora de alabar al Señor. Y es hora que usted levante sus manos y usted puede seguir viendo al Ministerio Nova Actis, pero va a alabar al Señor y se va a gozar con Él y le va a dar la gratitud que usted trae en esta mañana para darle al Señor. Amén. Porque siempre tenemos algo bueno por darle gracias al Señor. Y en esta hora vamos a alabar al Señor. No es la última alabanza, pero igual queremos que nos gocemos en gran manera. Amén. Nuestra
Gloria a Dios. ¿Qué tal si le doy un aplauso más fuerte al Señor? Gracias a Dios. Dios me lo bendiga. Qué bueno ver al Ministerio Novastici, ¿verdad? Participando y mostrando el talento hermoso que Dios les ha dado a través, ¿verdad?, de la expresión corporal. No sé usted, pero yo me gocé en gran manera. Dios te bendiga. Qué bueno verte. Bueno, además de darle gracias, ¿verdad?, a estos músicos que han estado con nosotros, ¿verdad?, compartiendo, gracias, ¿verdad? Estuvimos por aquí el sábado con Novastici ensayando, así que fue un gozo conocerles y ver, ¿verdad?, las buenas cosas que Dios hace también en otros cuerpos hermanos, igual que hace con nosotros. Bueno, yo no sé si deba comenzar con esta pregunta, pero voy a empezar con esta pregunta. ¿Alguien me puede decir de qué yo prediqué el domingo pasado? Dicen que en guerra pasada, en guerra avisada no muere gente. Bueno, lo que pasa es que Goyita levantó la mano primero. Goyita levantó la mano primero. Goyita, ven acá. Bueno, no, yo sé que tú no puedes caminar mucho. Déjame yo ir allá. Vayamos acá. ¿De qué yo hablé el domingo pasado? ¿De qué era la predicación? Tómalo. Marcos 5 del endemoniado Gadareno. Del endemoniado Gadareno. Muy bien. ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿Para usted? ¿Alguien más que quiera decir algo? Ruti, que levantó la mano. Te hablo de decisiones drásticas. ¿De qué? Decisiones drásticas. Decisiones drásticas. Está muy bueno. Está muy bien. Queda uno. ¿Alguien quiere decir algo? Estoy en platea, me levantó la mano y tú hablaste. Vamos a ver qué hago. No, empieza por aquí, estoy más cerca y después voy allá. Jesús fue a Samaria por la necesidad del samaritano y a Gadara por el endemoniado Gadareno. Elizabeth anda hasta con una nota y todo. Venga. No te preocupes, Elisa, el tuyo lo tengo en la oficina. Víctor, ahí encima del escritorio hay uno, tráemelo, por favor. Usted decía a través de la lectura y la predicación que el ser humano se sentía hastiado de cómo estaba y eso lo podemos resumir en una depresión. Muy bien, hablamos de depresión, tú tienes mucha razón. El tuyo viene de camino por ahí, lo fueron a buscar, ¿ok? Gracias, Señor. Yo estaba esperando que me dijeran otra vez del Señor y de la Biblia. No, eso a mí no se me va a olvidar nunca. Esas dos cosas no se me van a olvidar nunca. Yo sé que es broma, yo sé, y así se cogió como broma. Y hace falta, esas bromas hacen falta, ¿verdad? Porque uno se divierte mucho. Qué bueno saber. Alicia, dáselo a Alicia, ¿ok? Gracias a estas 4 personas, ¿verdad? Porque de una forma u otra aportaron. Yo sé que todos tenían algo que decir. Yo lo sé que todos, ¿verdad? Pero había que coger por lo menos 3 o 4 personas para que lo dijeran. Y esté preparado, de vez en cuando voy a estar preguntando, porque yo quisiera saber, ¿verdad? Si el mensaje que traemos, lo que comparte, lo que Dios pone en el corazón de uno, lo que Dios tiene para la iglesia, de una forma u otra, yo lo estoy asimilando, ¿verdad? Así que usted manténgase siempre preparado, porque uno nunca sabe cuándo el pastor nuevamente vaya a preguntar sobre esa situación. Ese pasaje, como ustedes saben, que se encontraba en el Evangelio de Marcos, es interesante porque Jesús estaba en Capernaum, cogió la barca, llegó a Garada, al otro lugar, que fue el pasaje que predicamos, y luego de terminar ese pasaje que discutimos el domingo pasado,
del endemoniado Gadareno, Jesús vuelve a tomar una barca, así fue que terminó el pasaje, dejó al Gadareno allá para que siguiera predicando lo que el Señor había hecho en su vida, y él regresó nuevamente de donde había salido originalmente la barca, que era Capernaum. ¿Okay? Y yo quisiera ahí, más o menos donde nos quedamos, ir entonces y continuar por ahí. Yo quisiera que usted buscara el Evangelio de Marcos, su capítulo 5, Marcos 5, versículos del 21 al 23. Marcos 5, versículos del 21 al 43. Otro pasaje que yo sé que usted también conoce muy bien y ha escuchado muchas, pero que muchas veces. Marcos 5, los versículos del 21, completos, de ahí en adelante hasta el 43. Marcos 5, del 21 al 43. Dice así la hermosa palabra de nuestro Dios. Pasando otra vez, acabamos de terminar lo que leímos el domingo pasado, ¿okay? Cuando él terminó de liberar a este hombre en Gadara. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, o sea, de regreso, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que estaba hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Pues oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y se sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate.
Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Santo eres, oh poderoso Dios. Fíjense que este pasaje, como dije al principio, viene prácticamente inmediatamente después de lo que estábamos leyendo el domingo pasado. Como dije al principio, Jesús estaba en Capernaum, había mucha gente que iba a escucharle, a que Él le sanara, y en un momento dado, Él toma una barca junto a sus discípulos y pasa al otro lado, a la región de Galada. Y allá se encuentra, como dije el domingo pasado, con este endemoniado gadareno, lo libera, lo hace libre, se libera de los demonios que le atormentaban. El hombre que fue liberado quería irse de regreso con él en la barca, pero Jesús no lo dejó. Dijo que se quedase en ese lugar porque era necesario que él le contara a la demás gente de su región, una región que, como dijimos, una región pagana, que le dijera a la gente de esa región lo que el Señor había hecho en su vida. Inmediatamente Jesús regresó nuevamente en la barca con sus discípulos de donde había salido originalmente, que era en la región de Capernaum. Y allí en Capernaum es que llega toda esta gente nuevamente que acabamos de leer, acercándose a Él para que Él obrara en medio de las situaciones que tenía. Es interesante porque cuando tomamos estos pasajes, lo que pasa antes de todo esto, es una muestra clara del poder de Dios. Sobre todo, escúcheme bien, sobre todos los aspectos de la vida, todos. Si usted se va un poco más atrás en el capítulo 4, en los versículos del 35 al 41, es cuando ya Jesús en esa barca calma la tempestad. Había una gran tempestad donde los discípulos tenían miedo y donde Él calma totalmente esa tempestad, esa tormenta que les estaba azotando. Luego, cuando llega allá a Galada, allí libera a este hombre, también demostrando no solamente que Él tiene poder sobre la naturaleza, poder sobre la tempestad, sino demostrando que Él también tiene poder sobre cualquier ente espiritual. En el mundo espiritual también el poder de Dios sigue obrando. Y cuando regresa nuevamente, que es el pasaje que estamos leyendo y que vamos a estar discutiendo en esta mañana, el Señor demuestra, sanando a esta mujer que padecía del flujo de sangre y resucitando a aquella niña de 12 años que había fallecido, hija de Jairo. Él demuestra también que no solamente tiene poder sobre la naturaleza, que no solamente tiene poder sobre todo el ámbito espiritual, sino que aún también tiene poder y autoridad sobre la enfermedad y sobre la misma muerte. Y todo esto lo vemos en estos mismos capítulos 4 y 5 que preceden a lo que estamos leyendo. Todo esto. Y es interesante porque también podemos ver en esto que le está sucediendo a Jesús, que se encuentra con dos realidades que todavía hoy se sigue encontrando Jesús con eso. Dos realidades es que cuando Él va a esa región de Galada, allá la gente le rechaza. Usted recuerda que la gente, una vez que Él libera a este hombre, le dice que se vaya, que no lo quieren ver en esa región. Así que en ese momento Jesús recibe el rechazo de la gente. Pero es interesante que no solamente, lo único que tiene que hacer es montarse en esa barca, en donde ha sido rechazado, pasar ese cuerpo del agua hasta el otro lado, a Capernaum, y allí la gente le recibe con los brazos abiertos para que Él continúe haciendo milagros. Así que en estos pasajes no solamente vemos que Jesús en muchas ocasiones fue rechazado, también vemos que muchas veces Jesús fue recibido, al igual que hoy. ¿Cuántas veces en el tiempo que estamos viviendo, en el mundo que estamos viviendo, en la sociedad que estamos viviendo, Jesús muchas veces es rechazado y muchas veces es recibido? Prácticamente todos los que estamos aquí, quizás
Somos ejemplo de aquellos que decidimos recibir a Jesús. Pero quizás habría que ver en nuestra vida si en nuestro pasado, si en algún momento dado de nuestra vida, nosotros lo rechazamos. Porque aún hoy, aún cuando quizás la Biblia está totalmente impresa con todo lo que es ese plan de salvación de Dios para el mundo, aún hoy hay gente que sigue rechazando a Jesús. Te preguntaría, ¿conoces a alguien? ¿Conoces a alguien que rechaza a Jesús? Tal vez en tu familia, quizás donde vives o donde trabajas. ¿Conoces a alguien que rechaza a Jesús? Pero también tendría que hacerte la otra pregunta. ¿Cuánta gente conoces que reciben a Jesús? Me gustaría pensar que son más los que tú conoces en tu vida que le reciben que aquellos que le rechazan. Pero déjame decirte algo, aunque sean pocos los que le rechacen, qué dolor da en el corazón de cada uno de nosotros el ver que Jesús sigue siendo rechazado. Y en medio de todo este proceso, cuando Jesús regresa a Capernaum y es recibido con los brazos abiertos, en medio de esto que estamos narrando, es que entra a escena un hombre llamado Jairo. Jairo. Dice la palabra, lo describe en dos aspectos amplios. El primer aspecto en que se define a este hombre es que era uno de los principales de la sinagoga. Y si dice que era uno de los principales de la sinagoga, es que había más de uno. Aparentemente habían más líderes. De hecho, en este tiempo de Jesús, en las sinagogas, habían entre 1, 2 y 3 líderes que eran los encargados de administrar, de cuidar la sinagoga. Y dice que en ese grupo de 1, 2 o 3, en la mayor parte de los casos eran 3, dice que Jairo era uno de los líderes de la sinagoga, de ese mismo lugar de Capernaum, en donde se encontraba Jesús en ese momento. Era uno de los líderes. Así que había más líderes. Esto es importante entenderlo, que habían otros líderes, porque lo que estaba haciendo Jairo, mire, le podían traer muchos problemas. Y si habían otros líderes en esa sinagoga, la acción de Jairo de acercarse a Jesús le podía restar autoridad delante de esos otros líderes que estaban allí en la sinagoga. Y aún así, a pesar de que eso le podía restar a su autoridad, a pesar de que en la sinagoga podían verlo de reojo por la acción que estaba haciendo, aún así Jairo decidió acercarse a Jesús. Ahora, como le dije, él era uno de los principales de la sinagoga, pero vamos a entender de forma clara, ¿verdad?, qué representaba Jesús en esa realidad de la sinagoga. ¿Ok? Porque para nosotros hablar de templo, de nuestro templo, es fácil entender para nosotros. Y quizás yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué representa para usted el templo? Pues mire, puede representar muchas cosas, porque usted vive su realidad en medio de esta realidad del templo. Pero en la realidad de la sinagoga, que se reunía gran parte del pueblo judío en ese momento, había que ver qué representaba ese hombre llamado Jesús, que estaba haciendo milagros, que estaba predicando diferentes cosas en esa sinagoga. ¿Qué representaba Jesús en ese momento? ¿Ok? Mire lo que representaba Jesús para la gente de la sinagoga en ese momento. Jesús era el que decía que perdonaba pecados. Eso usted lo puede ver en Marcos 2:7, donde Jesús dice, ¿verdad?, que Él tiene autoridad para perdonar pecados. Eso de que Jesús estuviese perdonando pecados, mire, eso en la sinagoga caía como bomba. De hecho, en un pasaje lo dice, ¿quién se cree este que es? Los de la sinagoga pensaban, solamente Dios tiene el poder y la autoridad para perdonar pecados. ¿Y quién es este Jesús que viene por aquí ahora diciendo que perdona pecados? Además de eso, la realidad de Jesús en la sinagoga representaba, ¿verdad?, que Jesús era ese hombre que cogió y llamó a un publicano.
Usted busca unos capítulos más atrás en ese mismo Evangelio de Marcos y usted va a encontrar el momento cuando Jesús, allí mismo en Capernaum, cuando Jesús llamó a Leví, al publicano. Mire, eso en la sinagoga tampoco cayó muy simpático que digamos. Que Jesús estaba acercándote a aquel que recaudaba impuestos para el imperio romano. El imperio que estaba de una forma u otra poniendo en sumisión al pueblo judío, y habían algunos judíos como Leví que se prestaba para cobrar los impuestos al imperio del mismo pueblo judío. Así que el que Jesús haya llamado dentro de sus hombres, dentro de la gente que él estaba llamando, dentro del grupo que él estaba formando, el hecho de que Jesús estuviese llamando a este hombre, llamando a Leví, que era un publicano, en la sinagoga tiene que haber caído como bomba también. Eso lo podemos ver en Marcos 2:14. También podemos ver, y eso es en Marcos 2:16, cuando Jesús no solamente se conforma con llamar a un publicano, se va a comer con ellos. Se hace una gran cena donde está Leví, el publicano, con todos sus panas, con todos sus amigos que son publicanos, y Jesús con sus discípulos se sienta en el medio allí a compartir, dice la palabra, con publicanos y pecadores. ¿Cómo usted que cayó eso también en la sinagoga? Jesús no estaba creando una imagen muy buena en la sinagoga. Estaba haciendo todo lo que la sinagoga, todos los que dirigían la sinagoga decía que no hicieran. Jesús lo estaba haciendo. Así que no solamente se conformó con eso, con hacer eso Jesús, ¿verdad? Para seguir cayendo mal en medio de la gente que asistía a la sinagoga. Dice en Marcos 2:18 que hubo una discusión porque Jesús le permitía a sus discípulos que no ayunaran. Dice que vinieron, ¿verdad?, los discípulos de los fariseos y los discípulos inclusive de Juan el Bautista y dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Si los de nosotros, los de Juan y los de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no ayunan? Y ahí que Jesús dice, no es el momento, ¿verdad? Porque cuando la novia está con el novio, ¿verdad? Y están de boda, no es el momento, ya vendrán momentos cuando podrán ayunar. Mire, de una explicación que yo estoy seguro que como quiera les cayó mal a los que asistían a la sinagoga. Los que dirigían la sinagoga instaban al pueblo a que ayunara constantemente. Y de momento Jesús le dice a sus discípulos que no ayunen. No conforme con eso, él no solamente no le dejaba a sus discípulos que no ayunaran, sino que él instaba a sus discípulos, ¿verdad?, a violar el día de reposo. Eso usted lo puede ver en Marcos 2, del 23 al 24, donde Jesús insta a sus mismos discípulos a que no sigan en ese momento, porque había algo que era muy importante que había que hacer, a que no guardaran el día de reposo. Mire, para los judíos el día de reposo no era, es sagrado. Es sagrado, no es como nosotros, quizás como cristianos. Nosotros pues, sí, el domingo es el día del Señor, pero pues si me toca trabajar, trabajo, porque ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada, ¿verdad? Porque pues es parte de la sociedad. Para el pueblo judío eso no era negociable. El día de reposo no se podía hacer nada. Y de momento la gente que va a la sinagoga se encuentra con un Jesús que insta a sus discípulos a que violen el día de reposo. Y de hecho, no solamente instaba a sus discípulos a violar el día de reposo, Jesús mismo violó el día de reposo. Eso usted lo puede ver en Marcos 3, del 1 al 2, cuando hay un hombre que necesita ser sanado, escúchame bien, un hombre que necesita ser sanado en la misma entrada de la sinagoga. O sea, que Jesús no solamente instó a sus discípulos a violar el día de reposo, no solamente él mismo violó el día de reposo, lo hizo en la misma puerta de la sinagoga. O sea que todos los que asistían a la sinagoga tuvieron que haber visto, o por lo menos alguien de la misma sinagoga les tiene que haber contado lo que Jesús hizo. Mire, por todas estas cosas, Jesús, desde la perspectiva de la gente que iba a la sinagoga, Jesús era una persona que no tenía cabida dentro de lo que esa gente creía en su corazón.
Jesús hacía todo lo necesario para que la gente que asistía constantemente a la sinagoga tuviese un encuentro fuerte con lo que él estaba haciendo. Así que, ¿por qué explico todo esto de la sinagoga? Porque Jairo era un principal de la sinagoga, un director de la sinagoga, uno de los que organizaba todo lo que se hacía en la sinagoga. Así que él era uno de los directivos de la sinagoga. Había otros junto a él que dirigían esa sinagoga. Y de momento, Jairo tiene que tomar la decisión de ir o no ir cerca de Jesús, pensando que si va donde Jesús, porque eso tiene que haber pasado en la mente de Jairo, cuando yo vaya donde Jesús, ¿qué van a pensar los que dirigen la sinagoga conmigo sobre mí? Cuando yo vaya donde aquel que no respeta, desde la perspectiva de la sinagoga, no respeta el día de reposo, aquel que le dice a tus discípulos que no ayunen, aquel que con su predicación de una forma u otra confrontaba con lo que se hacía en la sinagoga, ¿qué la gente va a pensar de mí cuando me vean que yo me acerco a Jesús? Eso tiene que ser una lucha fuerte en el corazón de Jesús. Pero a pesar de todo eso, Jairo escogió acercarse a Jesús. Posiblemente por la otra definición que podríamos dar de Jairo. La primera definición que dimos de Jairo era el Jairo principal en la sinagoga. El hombre respetable allí en aquella sinagoga. Pero la otra definición de Jairo quizás es la que le movió a acercarse a Jesús. Jairo no solamente era un directivo, un principal de la sinagoga, Jairo también era un padre preocupado por su hija. ¿Cuántos de los que están aquí presentes tienen hijos? Levanten la mano. Puede bajarla. ¿Qué usted haría por ese hijo o por esa hija? Yo estoy seguro que no es necesario que les pregunte a cada uno de ustedes. Yo estoy seguro que usted, por su hijo o por su hija, usted daría la vida. Yo estoy seguro que por su hijo o por su hija, a usted no le preocuparía lo que la gente pensaría de usted. Porque siempre queremos y anhelamos lo mejor para nuestros hijos. Y Jairo era un padre preocupado por su hija. Escúcheme bien, su hija de 12 años. En el pasaje que leímos de Marcos no especifica la edad, pero cuando usted busca la versión de Lucas, de este mismo pasaje, especifica que esa hija tenía 12 años. Y no solamente dice que tenía 12 años, en la misma versión del Evangelio de Lucas, dice que era su hija única. ¿Aquí hay algún hijo único? Hijo único. ¿Alguien más que sea hijo o hija única? Si usted es hijo o hija única, usted jamás se va a imaginar lo que usted representa para su madre y para su padre también. Digo, cuando tenemos más hijos, los amamos igual, no hay problema, los hijos todos los amamos, son diferentes pero los amamos todos. Pero la experiencia que yo he tenido cuando he hablado con personas que tienen un solo hijo, es que desbordan todo ese amor sobre ese hijo, sobre esa hija. Y qué doloroso es que siquiera pase por la mente el que ese único hijo o única hija vaya a fallecer. Porque es el único.
yo quiero que usted se vaya poniendo en los zapatos de Jairo. O sea, yo traté de primero de describirle el Jairo respetable, director en la sinagoga, junto con otra gente que tenía que guardar las apariencias. Pero ese Jairo, a pesar de toda la responsabilidad que tenía, era también un ser humano. Y tenía una hija. Y ante el pensamiento de que su hija podía fallecer, todo lo demás carecía de importancia. Todo lo demás. Hay veces que nosotros a nuestra vida debe llegar ciertas cosas, ciertos sucesos a veces a nuestra vida, para que nosotros tengamos una perspectiva correcta de lo que es realmente, escúcheme bien, realmente importante. Porque hay veces que nosotros nos envolvemos en tantas situaciones, escúcheme bien, importantes y necesarias en la vida que vivimos, pero que cuando la ponemos en perspectiva con lo que realmente es importante, vemos que esas otras cosas, mira, al fin de cuentas podemos manejarlas. Al fin de cuentas, ¿verdad? Puedo ponerlas en las manos del Señor. Porque hay otras que definitivamente son prioridad en la vida del ser humano. Te pregunto, ¿alguna vez en tu vida las cosas importantes te han hecho olvidar lo que es más importante? Tener un trabajo es importante. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo. Tener un trabajo es importante. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Tener un trabajo es importante, ¿verdad? Porque hay que ganarse la vida. Pero entre tener un trabajo y caer enfermo con una enfermedad terminal, ¿qué es más importante? Es obvio. Y a veces nosotros invertimos demasiado de nuestro tiempo en las cosas importantes y se nos olvidan las más importantes. Es importante yo trabajar. Es importante tener un techo. Es importante tener un plan de retiro. Es importante buscar la educación de mis hijos para que tengan un buen futuro. Todo eso es importante. Todo eso. Pero en esa comparación, en esa línea, ¿en dónde queda la salvación? ¿En dónde queda mi relación con Dios? ¿En dónde queda mi relación con mis hermanos? Hay cosas que son importantes, pero hay otras que son más importantes. Así que este hombre, Jairo, no solamente tenía esta hija única de 12 años, tenía una hija única de 12 años que estaba agonizando. Esa palabra suena fuerte. Agonizando. De hecho, usted busca la versión de Mateo, de este pasaje. Mateo plantea que ya cuando Jesús fue a hablar con esta mujer, plantea que ya esa niña había muerto. En el Evangelio de Marcos y de Lucas dice que se enteraron de la muerte en el camino. Pero Mateo establece que desde un principio, cuando llegan donde Jesús, ya esta niña había muerto. Una u otra cosa realmente no es lo importante ahora. Lo importante es que este hombre Jairo tenía que estar sumamente angustiado. Sumamente angustiado. Y ahí, en medio de todo eso que estaba viviendo Jairo como principal de la sinagoga y como padre de una hija que estaba agonizando, Jairo tenía que comenzar a entrar en una lucha interna.
tenía que escoger entre el Jesús que rompía todo lo que él había aprendido y enseñado en su vida, y el Jesús que podía salvar a su hija. Yo quiero que usted entienda esto que estoy diciendo ahora con calma, porque esto es muy importante en lo que queremos hablar en esta mañana. O sea, en ese momento cuando Jairo se acerca a Jesús, la lucha interna que tiene es grandísima, porque él tiene que escoger en todo lo que él había aprendido hasta esa hora y todo lo que él mismo enseñaba, porque era uno de los principales de la sinagoga, todo lo que él había aprendido y todo lo que él enseñaba, que ya dijimos que Jesús lo había roto todo prácticamente. Tenía que escoger entre lo que él sabía, había aprendido y él enseñaba. Tenía que escoger entre eso y la alternativa de salvar a su hija. Mire, yo no quise estar en los zapatos de Jairo. Y a veces ese pasaje lo leemos con una rapidez pasmosa. Obvio. Que vaya donde Jesús, Jesús la puede sanar. Eso es un análisis muy cómodo para nosotros a la distancia. Muy, muy cómodo. Y más sabiéndolo cómo termina, que la niña es resucitada. O sea, ese es un análisis muy sencillo para nosotros a la distancia no solamente física, sino a la distancia del tiempo. Es muy fácil, pero para Jairo no era nada fácil. Imagínese que usted le digan que usted tiene que renunciar a todo lo que usted ha aprendido hasta ahora. A todo. A todo lo que usted se le ha enseñado desde que está en la iglesia, en los caminos del Señor, que tiene que renunciar a todo. ¿Qué era lo que representaba para Jairo? Jesús representaba lo contrario a lo que le habían enseñado a Jairo. No es tan fácil, no es tan sencillo yo renunciar a lo que yo he aprendido. De hecho, el ser humano por naturaleza es reacio al cambio. Digo, hay algunos que son más reacios que otros. Hay algunos que más o menos, ¿verdad?, manejan el cambio, más o menos. Pero en términos generales, el ser humano es reacio al cambio. Ya yo me programé, ya está en mi plan de trabajo, ya esto es lo que yo voy a hacer. Y si alguien me lo mueve, Hay alguien aquí que es, no sé, la palabra es correcta, sistemático. Hay personas que son, no sé, como que organizados de tal manera que toda su vida lo organizan A, B o C. ¿Hay alguien así que es organizado aquí? De lo que estamos presentes, ¿alguien? ¿Hay alguno que vive la vida improvisando? ¿Ah? Esa es la palabra, gracias Ruti. ¿Hay alguien aquí que se considera estructurado? ¿Alguien aquí? Estructurado, Anet. Es difícil los cambios para estructurado, ¿verdad que sí? Bien difícil. Y si el cambio me lo hace otra persona y no yo, es más difícil todavía. Sí, más difícil. ¿Tú eres estructurada? Ahora, te gusta improvisar a veces. ¿Tú eres estructurada? Pero brega con el cambio. Brega con el cambio. Cuca, ¿tú eres estructurada? ¿Ah? Te mueven el piso y el pobre Rafi es el que paga la consecuencia, imagínate. ¿Tú eres estructurada? ¿Te gusta innovar? No tienes problema con el cambio en ese aspecto. Mire, yo quiero que usted me entienda bien lo que yo quiero decirle. Todo lo que usted ha aprendido en la iglesia es bueno. Digo, lo bueno que ha aprendido, lo que es malo por naturaleza es malo, ¿verdad? No entremos en esa definición porque nos amanecemos. Pero todas las cosas buenas que usted ha aprendido en la iglesia son eso, son buenas. Son buenas. Pero cuidado. Hay cosas buenas que mal utilizadas se convierten en obstáculos para acercarme a Jesús. Escúchame bien, no estamos hablando de cosas malas. Hay cosas buenas que yo he aprendido en la iglesia que si se manejan mal, se pueden convertir en un obstáculo para yo acercarme a Jesús. Le voy a decir algo sencillo.
Nosotros, por lo general, eso es cultura, yo no sé, ¿verdad? Habría que ir a cada país del mundo, ¿verdad? Yo voy a hablar de mi cultura, de Puerto Rico, porque es lo que más yo conozco, ¿verdad? Pero el cristiano, culturalmente, cualquier día de la semana, pues puede venir normal, ¿verdad? Pero el domingo nos gusta, ¿verdad? Qué sé yo, ponerme mi buen trajecito, mi buen pantaloncito, el domingo para la iglesia, ¿verdad? No es que venga bien, bótate, ¿verdad? Digo, Liliana siempre viene bótate, ella siempre elegante hasta lo último. Sí, ¿verdad? Pero el domingo a uno le gusta, ¿verdad? Venir, ¿verdad? Vestidito. Eso no es malo porque usted, es más, hasta le podemos encontrar hasta una explicación espiritual. Yo voy para la casa del Señor y para mi Señor yo me he visto lo mejor del mundo. Se escucha bonito, ¿verdad que sí? Bonito. Ahora, si yo digo, yo me quedo domingo porque la verdad que yo no tengo nada bueno para ponerme. Lo que tengo es ese mahón medio roto. Ahí. Digo que los mahones rotos me di cuenta en una tienda otro día que están más caros que los que son sanos, pero eso es otro cuento. Yo no sé cómo. Están más caros. No me pregunten, los rotos están más caros ahora. A mí, mire, que me traigan uno nuevo, la persona que quiere uno roto me lo traiga y yo por la mitad del precio se lo rompo. ¿Sí? Porque salen caros. No sé si usted ha ido a las tiendas. ¿Okay? Pero hay unas personas, ¿verdad? Hablando en términos, ¿verdad? Lo que estamos hablando ahora. No, que tengo esta ropa, está rota, así. Domingo. Para la iglesia. No, macho. No. ¿Qué? Ajá. En María. Habla, papá. Para los que no escucharon, que están atrás, Lilianita dijo, ¿verdad? Que para María, y Anet está atrás de testigo, me dice su hermana, que por poco explotan la planta porque Liliana no quería venir sin blower. Por eso yo hice la salvedad ahorita, ¿verdad? Que Liliana siempre, usted sabe, elegante. Eso. No, nos reímos, ¿verdad? Y sabemos que es broma, nos reímos. Pero no sé si usted entiende lo que lo estoy diciendo. O sea, hay veces que hay cosas buenas que hemos aprendido en la iglesia. Son buenas, no hay discusión sobre eso. Hay cosas buenas que aprendemos en la iglesia y se convierten en un impedimento para yo acercarme a Jesús. Entonces sería bueno que tú hicieses el análisis, ¿verdad? A veces pensamos mucho, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Corrígeme. Señor, ¿en qué me equivoqué? Señor, arregla las cosas. Sería bueno que de vez en cuando yo diga, Señor, ¿qué de aquello bueno, que yo sé que es bueno, de alguna forma yo lo estoy manejando mal? Sería bueno hacerse esa pregunta de vez en cuando. ¿Qué aquello bueno, que yo sé que es bueno, yo lo estoy manejando mal? ¿Y cómo yo sé que lo estoy manejando mal? Porque me está alejando de Jesús. Pastor, Señor, reprenda. Yo de Jesús no me alejo. Cuidado. Lo creemos nosotros. Pero hay veces que en muchas formas de las cosas que hacemos no nos damos cuenta, pero nos estamos alejando de Jesús. ¿Qué es Jesús? Mildred, para ti, ¿qué es Jesús? Para ti. Salvador. Perfecto. O sea que si hay algo bueno que me aleje de esa salvación, aunque sea bueno, debe tener un problema, ¿verdad? Ruti, ¿qué es para ti Jesús? Cuca. Eso se llama ayuda celestial. Ok, Ruti, para ti, para Cuca. ¿Qué es Jesús? Salvador, también, igual que. Ah, bien. Goyita, para ti, ¿qué es Jesús? Tú. Gracias, Señor, por la sabiduría que tú das con los años. Mi mejor amigo. ¿Quién tiene aquí mejores amigos? ¿Alguien tiene aquí mejores amigos? Aida, ¿cómo tú tratas a tu mejor amigo?
Ay, Señor. Aida lo trata como quiere que la traten a ella. Uf. Señor. Nosotros tenemos mucho de Jairo. Déjame repetirlo. Nosotros tenemos mucho. Subrayo, lo pongo en mayúsculas y letras bordeadas. Nosotros tenemos mucho de Jairo. Porque nosotros vivimos en una constante lucha interna. Si hay alguien aquí que siente que en su vida en algunos momentos no hay lucha interna, déjeme decirle que usted está viviendo en un sueño. Todo ser humano vive constantemente en una lucha interna por diferentes cosas. ¿Ah? Porque es humano. Y el ser humano tiene una lucha interna constante en su vida. Y hay veces que tenemos a un hijo que está escuchando una música que no nos gusta. Y nos dan ganas de cocotarlo. Y eso no fue lo que yo te enseñé. En mi presencia no te atrevas a poner esa música otra vez. No hay problema, la pongo aparte, que todo la escuche. Digo, ¿hay alguien que tenga duda de eso? La van a poner, usted no la escuche. Y esto está bastante al día, déjeme decirle. Usted sabe lo que pasó con el, qué sé yo, con el rapero este. Bob Bunny, ¿qué se llama? No, no es Bob Bunny, es Bad Bunny. ¿Es qué? Rapero. Trapero. Sí, porque hay otro término. Está rapero y está trapero. Que me deje decirle, a mí la música de él no me gusta lo más mínimo. Pero la escucha todo el mundo. Y es posible que su hijo, o su hija, o su nieto, o su nieta, y usted no sabe nada y se sabe la letra completita. Pues yo nunca lo he escuchado. Pues claro, porque usted le dijo que no escuchara eso delante de su presencia. Pues no lo escucha delante de usted. La escucha aparte. ¿No sería mejor sentarme con él y decirle, vamos a escucharla? Ay, pastor, eso es del diablo. Yo estoy de acuerdo, es del diablo, pero eso no es el punto ahora. El punto no es ese. Es sentarse. Vamos a escucharla. Lo que pasa es que yo vengo a la iglesia y esa música me va a arrebatar la santidad. Bueno, quizás no la escuche y la santidad tuya se mantenga, pero la conexión con tu hijo, con tu hija se va a desaparecer, déjame decirte. Mire, y hay veces que uno dice estas cosas y uno piensa, yo siempre he pensado así, pero a veces, como dije, hay una lucha interna en todos y yo no soy la excepción, en mí también hay luchas internas. Y a veces que uno dice, yo habré hecho bien o habré hecho mal. Y cuando salió todo este revolú del trapero ese, trapero. Si rapero se escuchaba mal, sí, porque había música de rap y ahora hay música de trap. Yo pondría que es de trapo. Yo estoy seguro que ellos piensan en otra cosa, para mí es de trapo. Pero está bien, no entremos en esa definición ahora. En este revolú que pasó con este trapero, que yo no me enteré ayer del revolú que había con él. Mi hijo, que está allá en Inglaterra, está bien lejos. Y está con frío, está a 38 grados. Escribió algo, cuando pusieron eso, en las redes puso algo.
Yo no lo vi, fue mi esposa que me lo enseñó. Y escribió algo que a mí me hizo pensar que aunque yo tengo siempre mis luchas internas como todo ser humano, quizás dentro de mis luchas internas de vez en cuando hago algo bueno, de vez en cuando. Y mi hijo puso que no hay que comenzar una guerra con esta persona, sino hay que sentarse, decía mi hijo, hay que sentarse con los hijos, escuchar lo que ellos escuchan, hablarlo, dialogarlo y explicarles. Y terminó diciendo, porque así lo hizo mi papá conmigo. Yo me volví un mal de lágrimas. Imagínese, usted sabe, cuando su hijo hace o su hija hace algo que usted le rompe, usted sabe, algo así. Sí, pero lo que traigo este ejemplo porque yo tengo luchas internas como ustedes, como todo ser humano. Y en algún momento dado, cuando quizás él escuchaba al tipo de música que a mí quizás yo podía decirle 1000 cosas. No escuches eso, que eso es sucio. Mira, tú eres el hijo de un pastor. Mira, yo soy pastor, que la gente va a pensar de mí. Todas esas cosas, ¿verdad? Que nosotros, no sé, nos hacemos esas cosas en la mente como, no sé, como si los pastores no fueran seres humanos, ¿verdad? Yo entre todas esas cosas que le tengo que confesar, pasaron por mi mente. En muchas ocasiones cuando él escuchaba algún tipo de música que a mí no me agradaba. Pero más allá de la tentación, yo escogí sentarme, escucharla y hablar con él. Y cuando él escribió eso ayer, yo dije, no lo hice tan mal. ¿Cuáles son tus luchas internas? Olvídate de ayer, olvídate de mañana, hoy. ¿Con qué tú estás luchando internamente? ¿Sabes cómo puedes saber si estás escogiendo la alternativa correcta, si estás escogiendo el camino adecuado ante la lucha interna que tú tienes? Si en medio de lo que estás haciendo te estás sintiendo más cerca de Jesús, va bien. Si sientes un vacío, si sientes un dolor tan grande en tu interior, si sientes a Jesús más lejano que nunca, evalúa las alternativas que estás tomando en tu lucha interna. Hay veces que, como Jairo, hay casos extremos. Como dije, su hija, estaba agonizando. Pero a veces tomamos decisiones en nuestra vida en cosas que quizás no son tan obvias. Claro que todo padre va a salir corriendo para tratar de salvar a su hijo. Eso es dado. Pero en cuántas otras cosas en nuestra vida tomamos decisiones que no nos acercan a Jesús. Escúchame bien. Si lo que has aprendido en tu vida, dentro y fuera de la iglesia, es un impedimento para acercarte a Jesús, tienes un gran problema. Déjame repetírtelo. Si lo que has aprendido en tu vida, dentro o fuera de la iglesia, es un impedimento para que te acerques más a Jesús, tienes un gran problema. Un enorme problema. Jairo escogió desprenderse, ¿verdad?, de toda esa religiosidad que él había aprendido y escogió conocer a ese Salvador y se acercó a él. Y es interesante porque Jairo tomó la decisión correcta. Se despegó de toda esa bagaje cultural o religioso que había sobre él, se deshizo de él y se acercó al Salvador. Pero lo interesante es que en el camino, cuando se acerca a Jesús y Jesús accede a acompañarlo a su casa, en ese camino hacia la casa de Jairo, Jairo aprendió también otras cosas muy valiosas.
Fíjese que la multitud que detenía a Jesús le impedía a Jesús llegar rápidamente a la casa de Jairo. Usted imagínese, a veces a nosotros nos duele el estómago y vamos para el hospital y vamos por ahí, olvídese, tocando bocina, comiéndonos todas las luces porque queremos llegar rápido. Este hombre se deshizo de todo el bagaje cultural y religioso que tenía en su mente y en su corazón, se acercó al Salvador, se acercó a Jesús, Jesús accede a ir con él a su casa, y en el camino a su casa Jairo encuentra que hay una multitud que le impide a Jesús moverse rápido, por lo menos tan rápido como él quería que se moviera para allá. Pero si usted se fija en ese pasaje y puede ver las tres versiones, tanto la de Mateo, la de Marcos y la de Lucas, usted va a encontrar algo sumamente interesante. Aunque la multitud detenía a Jesús, no le permitía caminar tan rápidamente, y aunque Jairo estaba con él, Jairo no dijo ni una palabra. Posiblemente si hubiese sido yo, hubiese estado gritando: mira, están ese del medio, que tuvo una emergencia, déjenlo pasar. Posiblemente eso hubiese dicho yo. Jairo se quedó en silencio. De hecho, usted lee el pasaje con calma y Jesús bregó con la multitud y todo esto. Y de Jairo ni una palabra. En ese camino a su casa, Jairo comprendió que aunque yo crea que estoy pasando una necesidad, hay otra gente que también necesita al Señor. Porque eso es importante, porque a veces nosotros vivimos la vida como si Jesús fuera una franquicia mía. Los demás que esperen. Porque mi problema es el más importante. A veces vivimos como si Jesús fuera mi franquicia. Como si mi problema fuera realmente el más importante. Yo no sé exactamente cómo fue ese encuentro que Jairo tuvo con Jesús. No sé, no estaba allí. Solamente puedo ver lo que está escrito allí en la Biblia. Pero su silencio me dice que ese encuentro con Jesús lo tiene que haber transformado. Todavía no había hecho el milagro Jesús. Todavía no había llegado para ver a su hija. Pero ya ese encuentro con Jesús lo había transformado. Yo no sé cuánto a ti te ha transformado el encuentro que tú has tenido con Jesús. Cuando Jesús llega a nuestra vida, Él comienza a cambiar cosas en mí. Y eso comienza desde el día cero en que yo lo conocí hasta el día en que yo parto de este mundo hacia la eternidad. Cada día Jesús va cambiando y transformando cosas en mí. ¿Sientes que el Señor está hoy transformando algo en ti? Déjame repetirte la pregunta. ¿Sientes hoy, ahora, en este momento, que el Señor está transformando algo en ti? Si no lo sientes, hay un problema grave. Hay un problema grave. Porque el Señor desea todos los días de tu vida transformar algo en ti. Además, no solamente la multitud aguantaba a Jesús, ¿verdad?, para que llegara allá donde la hija de Jairo. Tras que había mucha gente en el medio, viene una mujer enferma. Yo siempre digo que en la Biblia no hay casualidades. Escúcheme bien. ¿Cuántos años tenía la hija de Jairo? 12, ¿verdad? Lo dijimos ahorita. Tenía 12 años la hija de Jairo. Y se acerca esta mujer que hacía ¿cuánto tiempo que estaba enferma? ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! De alguna forma u otra el Señor quería que Jairo se identificara con esa mujer. Quería que de una forma u otra Jairo entendiera que esa mujer era tan importante para el Señor como su hija. A veces cuando estamos pasando un momento de dolor, de quebranto, a veces cuando está pasando una enfermedad o cuando estoy pasando un momento difícil, cuando siento que el corazón se me aprieta y yo no aguanto, a veces en lugar de yo concentrarme y decirle, Señor, alíviame, quizás lo que yo tengo que preguntar, Señor, ¿cómo yo puedo aportar para aliviarle el dolor a alguien? El cristianismo occidental, entiéndese lo que vivimos nosotros,
es demasiado individualista. El cristianismo que usted oriental, el que está del Mediterráneo para allá, la iglesia ortodoxa, son iglesias que, no iglesias, sino que son culturas que son más comunitarias. Nosotros somos demasiados individualistas, demasiado. Por eso quizás es tan difícil que la iglesia viva, escúchame bien la palabra, que la iglesia viva como una comunidad de fe. De hecho, la iglesia primitiva, ¿qué tenía? Todas las cosas en común. Pregúntale al que está al lado tuyo, ¿qué tú tienes en común conmigo? Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué tú tienes en común conmigo? Y el que está recibiendo la pregunta, contéstele, si usted sabe la respuesta. ¿Qué tú tienes en común conmigo? Pregúntale. ¿Qué tú tienes en común conmigo? Es importante que el mundo, escúcheme bien, es importante que el mundo nos vea como un solo cuerpo. Yo creo que lo compartí con Cuca en la semana, el lunes creo que fue, no sé cuándo fue que lo compartí con ella. Yo estaba, un día de esta semana, no recuerdo cuál, venía para acá arriba, fue el miércoles. Me paré en la panadería esta nueva que abrieron por Campo Rico, Giré, ¿qué se llama? Una chiquitita, hice un balconcito, lo más bonito allí. Me paré por la mañana para comerme un sándwichito, hacía hambre, Lidia, con hambre no se puede hacer nada. ¿Ah? ¿Tú estás también? Sí, yo sé que tú te paras a desayunar constantemente, yo lo sé. Tú de hambre no, de hambre no mueres. Pues me paré allí y nada, a mí, yo tengo en YouTube el canal de Nueva Vida. Me gusta tener ese canal porque ellos ponen los recursos que llevan, los dejan grabados allí. A mí me gusta, ¿verdad? Porque a veces no los puedo ver en vivo y los veo después con calma. Pues pedí un sándwichito y me senté en una mesa y puse el celular así para ver unas secciones de un recurso, algo muy interesante que estaban discutiendo. Esperando mi sándwich. Y entró una señora mayor con un hombre un hombre más maduro, pero un poco más joven. Entraron, me saludaron, yo me quedé calladito, seguí escuchando. Y yo veo que la señora se vuelve a pedir y el señor se sienta en la mesa mirándome de frente. Y yo viendo así, ¿verdad? Yo levantaba los ojos y lo veía mirándome. Lo vi así. Y seguía mirándome. Yo, no siente incómodo, se ve la vez que me estará mirando. A la tercera, pues, dame mirarlo. Dios le bendiga. Me dice, ¿usted va a alguna iglesia allá arriba? Y yo, sí, yo voy a Loma, yo soy el pastor de la iglesia de Loma. Yo sabía. Ay, Dios mío, ¿qué hice? Y me dice, yo estoy por ir a su iglesia. Sí, porque es que ustedes han visitado mucho nuestra comunidad. Sí, ¿de dónde son ustedes? ¿De los Márquez? Sí, ¿de qué parte de los Márquez? ¿De los Maza? Me dice, no, y ustedes pasaron por casa. Y yo, ay, Dios mío. Con calles. ¿Sí? Ustedes andaban con Cuca. Yo pensé, ¿Cuca? No, porque ya tiene una vitara azul. No, Cuca no tiene una vitara azul. Es Ana. Ya, usted me dice Ana Mercado. Es que en la iglesia tenemos 2 Cucas. No, ustedes fueron por allá y nos impactó mucho. Y no sé, hace tiempito que no van. Y yo sí tenemos que ir. Anota, Cuca, hay que ir. Y me dijeron que había una actividad en noviembre. Y yo sí, el 4 de noviembre. ¿De dónde va a ser? ¿En la misma casa? Sí, en la misma casa. Ellos mismos dijeron, yo no estoy diciendo nada, ellos me están dando la información. Pues vamos a estar allí. Yo, qué bueno. Escúchame bien, yo creo que te entiendo, no se me pierda lo que estoy explicándole. ¿Ok?
Ellos me asociaron a mí por Ana Mercado. Ana, lo bueno o lo malo que tú hagas me representa a mí. Sí, yo sé. Ni creo que he trabajado con tu esposo, creo que trabajaron. Uno de ellos me dijo que trabajó con tu esposo. Sí, me contó toda la historia, no te preocupes. Chuito, lo que tú hagas dentro y fuera representa a Luis. Luis, tú estás representado por Chuito. Yo tú oro mucho. Es broma, es broma. Chuito sabe que yo lo amo mucho. Para que no te bromeamos así, pero él sabe que hay mucho respeto. Alicia, lo que tú hagas, representa a Yari. Natalia, todo lo que tú haces en la escuela representa a Ruti. Todo lo que tú haces en la escuela representa a Ruti. Ahora, Ruti. Nosotros somos una comunidad de fe. El dolor de mi hermana, el dolor de mi hermano tiene que ser mi dolor. Nos veamos mucho, no nos veamos mucho, tiene que ser mi dolor. Dios la bendiga. Yo tengo que alegrarme y gozarme con los triunfos de otros, de mis hermanos. Pero también yo tengo que llorar y gemir por el sufrimiento de mi hermano. Sí, ese hermano suyo que es imperfecto. Ese hermano, esa hermana suya que es imperfecto, usted tiene que reír y llorar. Porque eso nos llama el Señor, ¿verdad que sí? Eso nos llama el Señor. A ser uno. Digo, déjeme decirle, ¿verdad? Para que no crean que yo estoy inventando, ¿verdad? Jesús dijo, en esto conocerán que son ¿qué? Mis siervos. ¿En qué? ¿En qué? En que nos amemos los unos a los otros. Digo, déjeme decirle, hay gente que es más difícil de amar que otra. Yo no tapo el cielo con. Hay gente que es más difícil que amar que otra. Pero el Señor no puso condiciones. Él no puso anejos al pie de la página. Que nos amemos. Así que Jairo aprendió en el camino a su casa, viendo cómo Jesús se tardaba primero con la multitud y luego con esta mujer. Él aprendió que él no era solo ni era único. Y que había otra gente que también tenía necesidad. Luego que Jesús sana a esta mujer, Jesús continúa su camino, ¿verdad? A casa de Jairo. Pero entonces llegan a darle la noticia a Jairo, ¿verdad? Llegan a darle la noticia a Jairo de que su hija había muerto. Wow. Cuando en medio del quebranto recibas una mala noticia, recuerda, lo importante no es que Jesús va de camino, sino que Él está a tu lado. Jesús recibió quizás la noticia más dura de su vida con la mejor compañía que podía tener en el momento que recibió esa noticia, con Jesús a su lado. Luego de todo esto, ¿verdad? De sanar a esta mujer y todo esto que hizo Jesús, Jesús llegó a la casa de Jairo y resucitó a sus hijas. Ya lo leímos ahorita, todos lo saben, ¿verdad? Resucitó a la hija de Jairo. Pero yo creo que usted entienda algo en esta mañana. Lo más importante que el milagro de la resurrección que sucedió, más importante es lo que hizo Jesús con Jairo y lo que puede hacer con nosotros. A veces nos concentramos en esa niña que fue resucitada. Pero fíjese que la situación de la niña se resolvió al final. Quien está recibiendo una enseñanza en todo ese proceso es Jairo. Es Jairo. Así que más importante que la misma resurrección de su hija es lo que
él aprendió que Jesús estaba a su lado. Yo sé que quizás tú tienes en esta hora una petición delante del Señor. Estoy seguro que quizás tú estás presentando en esta hora delante del Señor alguna situación por la cual tú estás pasando. El Señor quiere que entiendas que más importante que su contestación, que más importante que el milagro que pueda acontecer para que se resuelva eso que tú estás pidiendo, más importante que todo eso es entender que Jesús está a tu lado. Fíjese que la situación de la resurrección Jesús lo resolvió en nada. Entró, la resucitó, vete a comer. Pero se tomó un gran tiempo en todo este proceso bregando con Jairo. No te concentres en el quebranto que tienes tanto. No te concentres tanto en la petición que tienes delante del Señor. Pon tu atención en Jesús. Él está a tu lado. Hay algo que Él está diciéndote. Hay algo que Él quiere que tú aprendas. Hay algo que Él quiere que tú entiendas. Abre tus ojos espirituales y observa la maravillosa presencia de Jesús que en esta misma hora está a tu lado. Que cuida de ti y que quiere estar contigo en todo momento. Mire, no hay milagro más grande que ese. No existe. No lo busques. A veces nosotros nos llenamos los ojos, igual que los pecados, queremos clasificarlo. Este es un pecadote, este es un pecadito. Pero con los milagros hacemos lo mismo. Este es un tremendo milagro. Pues resucitó una persona, dividió el mar rojo, detuvo el sol allá en el cielo para que no se moviera. Y este otro, no, este es pequeñito. Un milagro es un milagro. Y quizás el milagro que Dios quiere hacer en ti es simplemente que tú entiendas, que tú asimiles en tu interior que Él está a tu lado. Que Él está caminando contigo. El problema es lo de menos. ¿Sabes qué? El Señor en un momento hará así y el problema desaparecerá. Él lo que quiere que tú entiendas es que Él está contigo, que Él no te abandona, que Él te ama, que Él escucha tu oración, que Él trata de secar tus lágrimas, que Él no se ha olvidado de tu situación que estás pasando, que Él te sigue amando y que tiene memoria de ti. Aún en medio del dolor, de la enfermedad, del quebranto, de la crisis, aún en medio de todo esto, que mira, hoy puede ser y mañana no es, pero en medio de todo eso es entender que Él está a mi lado. Ahora yo tendría que preguntarte a ti en esta hora, ¿sientes esa presencia de Dios a tu lado? Los momentos más difíciles de nuestra vida, ¿sabes qué, Luis? A veces los momentos más difíciles de nuestra vida son solamente oportunidades para darnos cuenta que Él está ahí. A veces los momentos más difíciles que yo vivo son simplemente oportunidades para darnos cuenta que Él está ahí. Simplemente. Porque mire, ese es el más grande milagro que usted puede imaginarse. Olvídese, como dije ahorita, del mar rojo, olvídese de los muertos que puedan resucitar. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, pudiendo estar en donde quiera que quisiera estar en el mundo, ha escogido hoy, en esta hora, estar al lado mío. Ha escogido, pudiendo hacer tantas cosas en esta vida, ha escogido hoy decir, quiero consolarte. Solo te pido que confíes en mí. Solo te pido que me entregues tu corazón totalmente, que no dejes espacio en ese corazón para otra cosa que no sea mi presencia. Porque cada rinconcito que tú le das en tu corazón a otra cosa es un espacio que me restas a mí. Que me restas a mí. ¿Cuál es tu lucha en esta hora? ¿Cuál es tu petición en esta hora? ¿Cuál es tu crisis en esta hora? ¿Cuál es tu dolor en esta hora? El Señor te dice, yo estoy contigo. Jamás te he dejado. Quizás en algunos momentos no has podido ver mi presencia por el dolor que sientes, pero yo siempre he estado. Quizás en algunos momentos se ha nublado tu mente, quizás porque te has equivocado y has cometido un gran error y piensas que no eres digno, pero aún así mi presencia ha estado contigo. Porque yo te amo, es mi naturaleza, yo te amo. No importa
todo lo que puedas hacer o todo lo que puedas dejar de hacer, no podrás lograr que yo te ame más o te ame menos. Porque simplemente he escogido amarte. Ponte de pie en esta hora, por favor. Santo Dios. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, por favor. No pierdas la comunión, por favor. Dios está hablándote en esta hora. El Señor está aquí en su santo templo. Santo eres Dios. Oh, gloria a ti, Dios. Oh, gloria a ti, Dios. Oh, gloria a ti, Dios. Santo eres. Señor, mi confianza está en ti, Señor. Santo eres. El Señor quiere en esta hora que nada te impida acercarte a Él. Si es algo que hiciste, lo cual crees o piensas que te aleja de la presencia de Dios, ¿qué tal si en esta hora vamos ante su presencia simplemente para decirle, Señor, perdóname? Si quizás hay duda en tu corazón porque hace tanto tiempo que estás pidiendo y clamando por alguna situación y nada ha acontecido, y ha llegado el momento, ha llegado el punto donde dices, no voy a seguir orando por eso porque no sucede nada. El Señor te dice, yo sigo a tu lado en esta hora. El Señor quiere que saques de sobre tus hombros, de tu mente, todo aquello que de alguna forma puede impedirte acercarte a Él como Él quiere que tú te acerques. Jairo lo hizo. Jairo tenía tanto que perder. Podía convertirse en el hazmerreír de la sinagoga, podía, no sé, perder su posición como principal de esa sinagoga, podía perder el respeto posiblemente de muchos de los que asistían a esa sinagoga. Era tanto lo que él podía perder, pero él simplemente escogió acercarse a Jesús. Él sabía que lo necesitaba. Él sabía que no podía seguir luchando con sus propias fuerzas, que necesitaba de Él. ¿Qué tal si en esta hora dejas de pelear con tus fuerzas? ¿Qué tal si desde ahora sacas a un lado todos tus pensamientos, todo análisis que tú puedas hacer y dices, Señor, no analizo más, no pienso más, Señor, sé tú en mí hablándome, sé tú en mí dirigiéndome, sé tú en mí glorificándote, oh poderoso Dios. Glorifícate en mí, Señor. ¿Qué tal si te acercas al Señor y le dices, Señor, todo lo que yo pueda haber hecho en mi vida, Señor, consciente o inconsciente, Señor, todo aquello que de alguna forma, oh Padre amado, pueda haberme distraído, Señor, de esa presencia tuya? Señor, yo quisiera decirte en esta hora, Señor, desde lo más profundo de mi corazón, Señor, perdóname, oh Dios. Y no me prives de tu presencia, porque yo te necesito, Señor. ¿Qué tal si el dolor que estás pasando por alguien que tú amas, quizás tu hijo, quizás tu nieto, quizás no sé, alguien en tu familia, que en esta hora sientes tanto dolor por la situación que estás pasando, quizás está en un cuarto de hospital en esta hora sufriendo por una terrible enfermedad, quizás esa persona que tú amas está pasando por una gran crisis en esta hora? Yo no sé cuál es la realidad que tú vives, pero que quizás en esta hora tú te acercas al Señor y le dices, Señor, quiero poner toda mi atención en ti, Señor, porque yo no puedo hacer nada por mis fuerzas, solo tú puedes, Señor. ¿Qué tal si en esta hora simplemente te rindes a tus pies y le dices, Señor, heme aquí, te necesito, Dios. Glorifícate en mi vida porque yo te necesito, Señor. Necesito de ti. Necesito de ti, Señor. ¿Qué tal si en esta hora dejas de pensar en todo lo que estás pensando, en todo lo que quizás corre en tu mente, en la gente que está a tu izquierda o a tu derecha, el que puede estarte mirando o no mirando, y en esta hora le dices, Señor, te necesito, voy a tu encuentro, Dios. Ven al altar en esta hora.
Tráele tu petición, tráele tu dolor, tráele tu enfermedad, tráele tu quebranto, tráele todo lo que tú eres en esta hora aquí a su altar y dile: Señor, heme aquí en tu presencia, te necesito, Dios. El altar está abierto para ti. Ven, corre, ven al encuentro en esta hora. Permítele a Dios hacer lo que yo no puedo hacer. Yo puedo ser tu pastor, yo puedo orar por ti, yo puedo compartir tu dolor, yo puedo compartir tu quebranto, pero el único que puede obrar en tu realidad es nuestro poderoso Dios. Ven a su encuentro en esta hora. Ponle tu situación, ponle tu dolor, ponle tu quebranto. Permítele a Dios hacer lo que quiere hacer hoy en esta hora. No mañana, no pasado, lo que quiere hacer Él hoy en esta hora. Le servimos a un Dios poderoso. Le servimos a un Dios que no tiene límites ni fronteras. Le servimos a un Dios que todavía nos sigue amando a pesar de nosotros mismos. Le servimos a un Dios que siempre tiene su mano extendida, que siempre busca acercarse a nosotros. Un Dios que no nos abandona, un Dios que es fiel y es verdadero. Oh, le servimos a un Dios real. Ven a su encuentro en esta hora. Ven al encuentro de tu Señor. Porque Él te ama y Él quiere obrar en ti. En esta hora vamos a cantar una alabanza mientras le ministramos a todas estas personas en el altar. Cantamos. Santo Dios. Señor, te alabamos. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas.